El viento del desierto sopla con fuerza. 40 años de marcha, de fe y de pruebas están llegando a su fin. Moisés, el libertador de Israel, se encuentra ante su última gran misión, pero no será como él esperaba. La tierra prometida está frente a sus ojos, pero Dios le ha prohibido cruzar. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error que selló su destino? ¿Cómo vivió sus últimos momentos? ¿Y qué misterio rodea su muerte? Un cuerpo que jamás fue encontrado, un hombre que siglos después aparecería en un monte junto al Hijo de Dios. Esta es la historia de una vida marcada por la gloria y la tragedia, de un hombre que desafió reyes, partió el mar y habló con Dios cara a cara, pero que no pudo entrar en la tierra que tanto anheló. Acompáñanos en este viaje, el último viaje de Moisés. El sol del desierto caía con una furia despiadada sobre el pueblo de Israel. 40 años. 40 años de marcha, de pruebas, de hambre, de batallas. 40 años de fe y de traición. El pueblo avanzaba, pero su fe se marchitaba con el calor abrasador. El agua escaseaba. Los niños lloraban de sed, los ancianos caían sobre la arena ardiente, y el miedo comenzaba a filtrarse como veneno en sus corazones. Los susurros del pasado regresaban. Nos trajiste aquí para morir. Al menos en Egipto teníamos agua. ¿Por qué nos sacaste de allí? Moisés se detuvo en medio del clamor. Había escuchado estas palabras antes. Las mismas quejas, la misma desesperación. 40 años habían pasado, pero su pueblo seguía siendo esclavo. No de Egipto, sino de su propia incredulidad. Él los había guiado, había intercedido por ellos cuando Dios quiso destruirlos. Había soportado su ingratitud, su idolatría, sus blasfemias. Pero ahora, en ese momento, Moisés sintió algo diferente. Sintió cansancio. Levantó la mirada al cielo y, sin decir palabra, se dirigió a la tienda del encuentro. Allí, en la penumbra sagrada, Moisés cayó de rodillas ante el arca de la alianza. Señor, ¿hasta cuándo soportaré a este pueblo? ¿Hasta cuándo te pondrán a prueba? La voz de Dios resonó, profunda, serena, inquebrantable. Ve y habla a la roca. Delante de los ojos del pueblo, brotará agua para calmar su sed. Moisés cerró los ojos. Tomó su báculo. Salió de la tienda y caminó hacia la roca. El pueblo lo rodeó, impaciente, desesperado, exigiendo respuestas. Moisés los observó. Recordó cómo habían hecho un becerro de oro cuando él subió al Sinaí. Recordó sus quejas, sus traiciones, su dureza de corazón. Recordó cada vez que lo habían acusado de querer matarlos. Y su corazón se encendió en ira. Levantó su báculo con furia y gritó: «¡Oh, pueblo rebelde! ¿Acaso debemos sacar agua para ustedes?» Olvidó que no era él quien obraba los milagros, sino Dios. Y entonces, en vez de hablarle a la roca como se le había ordenado, la golpeó. El golpe resonó en todo el valle. Una segunda vez, con más fuerza. El agua brotó de la roca. Un torrente cristalino fluyó entre las grietas, y el pueblo se lanzó sobre él, bebiendo con desesperación. Se salvaron. Pero en ese instante, Moisés supo que algo había cambiado. Dios guardó silencio. Un silencio más pesado que cualquier tormenta. Luego, su voz descendió como un trueno. No creíste en mí. No me santificaste delante de mi pueblo. Por eso, Moisés, no entrarás a la tierra prometida. El desierto se tornó más oscuro. Moisés sintió que su corazón se quebraba. Durante años, había escuchado la voz de Dios en su interior, había sentido su presencia guiándolo como un fuego ardiente en su pecho. Ahora, todo era diferente. Se quedó allí, de pie,
mirando al horizonte. Más allá del río Jordán, la tierra prometida se extendía ante sus ojos como un sueño inalcanzable. Veía sus colinas verdes, sus valles fértiles, los campos donde su pueblo finalmente tendría descanso. Pero él no los acompañaría. Había entregado su vida a esta misión. Había caminado 40 años, soportado el peso de un pueblo entero. Había intercedido por ellos cuando Dios quiso destruirlos por su rebeldía. Había sido su líder, su pastor, su juez. Y ahora, cuando el final estaba tan cerca, su destino se sellaba con una prohibición. Era justo. Dios había sido fiel, pero él había fallado. En ese momento, la realidad cayó sobre él como una tormenta. ¿Cómo había podido cometer ese error? Había hablado con Dios cara a cara, había visto la gloria del Altísimo en el Sinaí, había sentido su poder en sus manos. ¿Cómo pudo dudar, aunque fuera por un instante? Pero lo hizo. Esa noche, bajo el cielo estrellado del desierto, Moisés se alejó del campamento. Caminó solo entre las rocas, con su báculo en la mano, con el peso de su vida sobre sus hombros. Levantó la vista al firmamento. Señor, ¿acaso todo esto ha sido en vano? El viento sopló suavemente. Pero Dios guardó silencio. El destino ya estaba trazado. Moisés no se permitió flaquear. Si no podía entrar a la tierra prometida, al menos aseguraría que su pueblo lo hiciera. Al día siguiente, no mencionó su destino. Se presentó ante el pueblo como siempre, con la misma determinación que había mostrado en Egipto. Sabía que su tiempo se agotaba. Llamó a Josué, lo miró a los ojos y le puso las manos sobre la cabeza. Era el elegido. Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Las tribus se reunieron. Moisés les habló con la pasión de un hombre que sabe que está pronunciando sus últimas palabras. Recuerden la ley que Dios les ha dado. No se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No olviden quién los ha sacado de Egipto, quien los ha sostenido en el desierto. No olviden quién es su Dios. Los ojos de Moisés recorrieron los rostros de su gente. Vio niños que habían nacido en el desierto, jóvenes que jamás habían sentido el látigo del faraón, ancianos que habían sobrevivido a la esclavitud. Ellos eran la promesa de Dios hecha carne. Ellos cruzarían el Jordán. Él no. Y entonces, Dios lo llamó. Moisés, sube al monte Nebo. Con el mismo báculo con el que había dividido el mar, Moisés emprendió su última caminata. El ascenso fue lento. Cada piedra era un recuerdo, cada brisa traía ecos de su travesía. Recordó Egipto, la zarza ardiente, el Sinaí cubierto de fuego. Recordó la roca. Su error. Al llegar a la cima, Dios le mostró la tierra prometida. Desde el monte Nebo, Moisés vio las colinas de Judá, los campos de Jericó, los montes de Efraín. Vio el futuro que no le pertenecía. Y su corazón se llenó de lágrimas. Señor, ¿era este el destino que me tenías reservado? Dios no respondió con palabras. Solo el viento sopló a su alrededor, suave, casi reconfortante. Moisés cerró los ojos. Sintió paz. Y en ese instante, murió. Solo. Nadie lo vio morir. No hubo funeral, no hubo luto. Su tumba nunca fue encontrada. Algunos dicen que Dios mismo lo sepultó, en un lugar secreto. Otros creen que nunca murió realmente, que fue llevado al cielo, como lo sería Elías siglos después. Lo único cierto es que Moisés desapareció. El pueblo de Israel lloró su ausencia, aunque pocos comprendieron la magnitud de su pérdida. Moisés no era solo un líder, era el alma de la nación. Él los había guiado cuando eran un pueblo sin identidad, sin esperanza, sin destino. Él los había enseñado a confiar en Dios,
a caminar por fe y no por vista. Pero ahora, se había ido. Su nombre, sin embargo, jamás se extinguió. Su historia fue contada de generación en generación. Cada padre le habló a su hijo sobre el hombre que desafió a los dioses de Egipto, que abrió el mar, que subió a la montaña envuelta en fuego para traer la ley de Dios. Mientras tanto, Josué tomó el liderazgo y guió a Israel a través del Jordán. El agua se abrió nuevamente. El milagro se repitió, pero esta vez, Moisés no estaba allí para verlo. Los esclavos murieron en el desierto, pero sus hijos conquistaron la tierra prometida. Entraron con valentía, derribaron murallas, vencieron ejércitos, establecieron su hogar en la tierra que Dios les había prometido. Cumplieron el destino que Moisés no pudo ver con sus propios ojos. Pero, ¿había fracasado Moisés? No. Porque aunque sus pies nunca pisaron la tierra prometida, su fe sí lo hizo. Cada ley que entregó se convirtió en la base de la nación. Cada palabra que pronunció quedó grabada en la historia. Cada enseñanza vivió más allá de su carne mortal. Y así terminó la historia del hombre que desafió a los dioses de Egipto. O quizás, solo comenzó. Porque siglos después, cuando la esperanza de Israel parecía haberse apagado, cuando la gente había olvidado los milagros del desierto, cuando los romanos dominaban la tierra que Moisés había soñado, en lo alto de otro monte, apareció un hombre envuelto en luz. Era Moisés. Junto a Elías, hablaba con Jesús. El mismo Moisés que no pudo entrar en Canaán en vida, estaba ahora en la presencia del Hijo de Dios. Porque las promesas de Dios no mueren. Solo esperan el momento indicado. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Moisés fue un líder extraordinario, un hombre que caminó con Dios, pero también un ser humano con errores y debilidades. Su vida nos deja una lección poderosa. La fe no es solo ver milagros, sino confiar en el propósito de Dios, incluso cuando el final no es lo que esperábamos. ¿Cuántas veces hemos estado tan cerca de nuestras metas y, sin embargo, algo nos ha detenido? La historia de Moisés nos recuerda que el verdadero éxito no es llegar, sino haber caminado fielmente el camino que Dios nos ha trazado. Si esta historia te conmovió, déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte te impactó más. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este vídeo. Así más personas podrán conocer estas historias llenas de emoción, misterio y reflexión. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Hasta pronto!